Se quiebra el gabinete. En Veracruz, la UPAV vuelve al centro del escándalo, pero esta vez con un giro inesperado. El Estado no va a permitir malas prácticas y no va a permitir impunidad y no va a permitir nada. Las investigaciones ya no apuntan solo al pasado, sino que podrían alcanzar a los primeros integrantes ligados al propio aparato gubernamental. Y no se trata de un anuncio menor, porque las órdenes de aprehensión relacionadas con el manejo de recursos a través de una fundación paralela empiezan a marcar una línea distinta. Y cuando entramos, pues vimos que esta fundación triangulaba recursos en forma irregular. Bueno, pues entra la Fiscalía Anticorrupción. Ya hay 3 personas detenidas, incluso el exrector. Estas personas detenidas son las que estaban a cargo de la administración, pero falta todavía los de la fundación, los de la asociación. La propia administración estatal, la propia Rocío Nale reconoce que habrá consecuencias. Y ahí es donde la historia cambia de tono, porque lo que sorprende no es únicamente el tamaño del presunto desfalco, sino que desde Palacio de Gobierno no se esté construyendo una narrativa de protección política, sino una de deslinde. La gobernadora Rocío Nale confirmó que existen más órdenes por ejecutarse. Hasta ahora hay 3 detenidos, pero las investigaciones siguen abiertas y alcanzan a personas vinculadas directamente con la operación administrativa que rodeaba la universidad. Y el mensaje es claro: el proceso no se detiene. Y eso abre una lectura política distinta en Veracruz, porque normalmente estos casos se congelan, se diluyen o se atribuyen únicamente a administraciones anteriores. Y aquí, en cambio, se habla de responsabilidades sin importar cercanías. Desde dentro del propio gobierno se reconoce que parte del esquema tuvo eco en la Secretaría de Educación de Veracruz. 2 exfuncionarios tienen órdenes pendientes y su situación jurídica podría definirse en los próximos días. Así que no es un señalamiento improvisado, porque la investigación gira alrededor de cómo una asociación civil terminó administrando millones provenientes de cuotas escolares mientras la estructura institucional seguía operando con normalidad. Un modelo que, según las indagatorias, funcionó durante años sin controles reales. La UPAV ya fue transformada legalmente, pasó a control estatal como organismo descentralizado y quedó sectorizada al área educativa. Un cambio estructural que busca cerrar espacios a la discrecionalidad, pero las reformas administrativas no borran las consecuencias. Los maestros que protestaron durante meses no exigían ajustes legales ni discursos políticos, exigían pagos atrasados, dinero que, aseguran, nunca llegó a sus manos. Y ahí es donde la política se encuentra con la realidad cotidiana. Los 3 exfuncionarios detenidos enfrentan procesos por presuntos delitos graves relacionados con el manejo de recursos que podrían superar los 500 millones de pesos en cuotas escolares. Incluso voces dentro del mismo sistema admiten que el modelo anterior permitió zonas grises demasiado amplias. Y cuando un esquema financiero opera sin supervisión clara, las responsabilidades, tarde que temprano, alcanzan nombres propios. Y esto apenas comienza. Faltan órdenes por ejecutarse y piezas por acomodarse dentro de una investigación que podría marcar las primeras caídas vinculadas al entorno gubernamental en la actual administración. La UPAV, creada como alternativa educativa popular, terminó convertida en un caso que hoy pone a prueba algo más grande que una institución: la capacidad real del poder para investigar incluso hacia adentro, porque la pregunta ya no es solo quién falló, sino si Veracruz está viendo el inicio de una etapa donde nadie queda fuera del alcance de la ley. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Bebé muere entre basura.
En el puerto de Veracruz, en la colonia Ana Carreto, una bebé de 4 meses murió en condiciones que estremecen. Brisa. Y lo que se está contando no es rumor de vecindad. Es un reportaje hecho por La Silla Rota Veracruz que desnuda una historia de abandono que llevaba tiempo respirando en esa calle de tierra. Una vecina lo dijo sin rodeos. A la bebé le salían moscas de la boca cuando su madre pedía ayuda. La escena no es solo dolorosa, es una alerta que nadie quiso escuchar a tiempo. La madre llegó al hospital de Tarimoya con la niña ya sin vida. Personal médico detectó signos graves de descuido y dio aviso a las autoridades. Hoy, ambos padres están detenidos y la fiscalía investiga omisión de cuidados y posibles delitos adicionales. Pero el problema no empezó ese día. Según el reportaje hecho por La Silla Rota Veracruz, la familia vivía entre basura, láminas oxidadas y colchones sucios, sin agua potable, sin luz, sin actas de nacimiento para los menores. Los vecinos aseguran que los niños pedían dinero en la calle, que a veces comían cada 2 o 3 días, que había golpes, que llamaron, que denunciaron y que les pidieron pruebas, evidencias y trámites. Pero aquí la pregunta no es solo qué hicieron los padres, es qué pasó con las alertas, porque cuando una comunidad insiste y no hay seguimiento real, el problema deja de ser privado. El DIF municipal tiene bajo resguardo a los 3 hermanos sobrevivientes. Reciben valoración médica y psicológica y un tío busca quedarse con ellos. La discusión incómoda está en la prevención, porque en esa calle todos sabían que algo no estaba bien. Y aún así, la intervención llegó después de una muerte. La hermana mayor, dicen, era quien cuidaba a los pequeños. Una niña haciendo de madre mientras la violencia y el abandono se normalizaban dentro de la casa. Y esto no es un caso aislado en el estado. Es el claro reflejo de fallas acumuladas. Pobreza extrema, adicciones, omisiones institucionales y trámites que enfrían denuncias urgentes. Brisa tenía 4 meses. No tuvo acta de nacimiento, no tuvo seguimiento médico constante y no tuvo red efectiva de protección. Hoy la fiscalía tendrá que determinar responsabilidades, pero la pregunta de fondo es más amplia. ¿Cuántas señales necesita el sistema para intervenir antes de que sea demasiado tarde? Porque cuando una vecina ve lo que vio, el abandono ya llevaba demasiado tiempo instalado. Noticias locales. Calles tomadas a balazos. En el norte de Veracruz, entre Benito Juárez y Chicontepec, la noche se rompió a balazos. Una persecución cruzó la calle principal, dejó pánico entre vecinos y terminó con 3 policías estatales lesionados. No fue un operativo silencioso, fue una carrera a tiros que quedó grabada en celulares. Y otra vez, la pregunta se repite. ¿Quién controla realmente las calles cuando cae la noche? Testigos hablan de una camioneta roja tipo pick-up desde donde hombres armados disparaban mientras huían. En los videos se escucha el tableteo, se ve gente bajarse de sus autos y tirarse al piso. La persecución comenzó en Benito Juárez y avanzó hasta Chicontepec. 16 kilómetros que se sintieron eternos para quienes estaban en la vía pública. Hubo daños a vehículos particulares, incluso a un taxi, y en medio del operativo, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública se accidentó. 3 elementos resultaron lesionados. Fueron trasladados a un hospital en el puerto de Veracruz. No están graves, pero sí heridos. El problema no parece ser la reacción inmediata. Hubo movilización, pero lo delicado es que hasta ahora no hay reporte de detenidos. La alcaldesa de Chicontepec informó que se trabaja en coordinación con fuerzas estatales y federales para reforzar la seguridad. El mensaje institucional pide calma y que se reporten situaciones de riesgo. Pero en la calle el sentimiento es otro. Cuando una persecución atraviesa el centro del municipio y se escuchan disparos tan cerca, la calma no regresa con un comunicado. También se menciona que los agresores habrían lanzado ponchallantas durante la huida y eso habla de planeación, no de improvisación. Y cuando hay logística de por medio, el foco cambia.
La violencia no distingue horarios, tampoco municipios pequeños. A veces pareciera que estos corredores del norte se vuelven rutas de escape donde la autoridad corre detrás. Pero bueno, eso es lo que ocurrió en Chicontepec. 3 policías lesionados, vehículos dañados, ningún detenido hasta el momento y la coordinación está anunciada. La presencia policial también, pero la intriga queda abierta. ¿Fue un hecho aislado o el síntoma de algo que se está moviendo en esa franja del estado? Porque cuando los videos circulan más rápido que los resultados, la narrativa pública se llena de dudas. Y esas, en seguridad, pesan. Noticias locales. Caen 2 por riña mortal en Boca. En Veracruz ya hay 2 detenidos por la muerte de un aficionado del Club Celaya tras el partido contra Racing de Veracruz en la unidad deportiva Hugo Sánchez. Una riña entre porras terminó en homicidio y el fútbol otra vez quedó rebasado por la violencia. Una violencia que inclusive se vivió muy cerquita, en Boca del Río, y no fue dentro del estadio, fue en los alrededores, a golpes, con caos, con 6 personas más lesionadas y con una ciudad preguntándose cómo un encuentro deportivo terminó así. La fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión contra 2 jóvenes, ambos señalados por su probable participación en el homicidio. Fueron detenidos en Veracruz y Boca del Río y el proceso ya está en marcha. Pero el problema no se agota en las detenciones. La discusión es qué falló en la prevención. Porque cuando hay porras visitantes, el operativo no puede ser una formalidad. La víctima de 33 años había viajado para apoyar a su equipo en un partido de Liga Premier. No regresó y murió tras la riña que desató al final del encuentro. Aquí el tema no es solo un pleito entre aficionados, es la normalización de la violencia alrededor del fútbol como si fuera parte inevitable del espectáculo, algo lamentable. Después del hecho, el Ayuntamiento de Boca del Río suspendió los partidos del Racing de Veracruz en la unidad deportiva y también hubo clausura por observaciones en las instalaciones de parte de gobierno del estado. La medida suena contundente, pero también deja ver algo. Si las condiciones de seguridad estaban acordadas, ¿por qué no se garantizaron plenamente antes, durante y después del partido? Vecinos incluso señalaron molestias previas por el uso del espacio deportivo. Algunos hablaban de privatización, otros de desorden en eventos masivos, pero cuando el fútbol profesional aterriza en espacios públicos municipales, la coordinación entre club y autoridad no puede quedar en papel, porque la responsabilidad no es solo del que golpea, también del que organiza. Hoy hay 2 detenidos. La fiscalía tendrá que probar responsabilidades, pero la pregunta de fondo sigue abierta. ¿Qué se tiene que ajustar para que un partido no termine en funeral? Porque mientras la violencia siga colándose en las gradas y en las calles, el espectáculo pierde sentido y la ciudad, tranquilidad. Noticias locales. Balazos contra exalcalde veracruzano. En la zona centro de Veracruz, un exalcalde denunció haber sido víctima de un atentado a balazos. Augusto Nahum Álvarez Pellico, exedil de Ixtaxoquitlán, acudió a la Fiscalía Regional tras el ataque ocurrido en Fortín, a unas calles de donde había estado en un evento partidista. No es un ciudadano cualquiera, es un actor político identificado con Morena en la región. Y cuando un exalcalde es atacado así, el mensaje no se queda en lo personal. Según lo relatado, sujetos armados le dieron alcance y dispararon contra la camioneta en la que viajaba, en la colonia San José, cerca del C4. La unidad apareció después con múltiples impactos de bala. Él salió ileso, lo dijo públicamente, confirmó que interpondrá una denuncia y pidió que se investigue. Hasta ahora no hay detenidos y el propio exalcalde señaló que podría estar relacionado con su función pública. No dio más detalles, tampoco habló de amenazas directas recientes, aunque reconoció que durante el proceso electoral hubo situaciones tensas. Ahora, aquí el problema no parece ser un asunto aislado de calle. Cuando un exfuncionario
vincula un ataque con su etapa en el poder, el foco cambia de inmediato. La Fiscalía abrió carpeta de investigación. Peritos y policías ministeriales iniciaron diligencias. El discurso oficial habla de que no habrá impunidad. Pero en la región centro, estos episodios ya no sorprenden tanto como deberían. Fortín e Ixtaxoquitlán están a minutos de distancia. Es la misma dinámica territorial, los mismos corredores. Y Álvarez Pellico fue diputado local antes de ser alcalde. Cerró su administración recientemente y su nombre sigue teniendo peso político en la zona. Y aquí surge la intriga. ¿Fue un mensaje directo? ¿Un conflicto arrastrado? ¿Un intento de intimidación? Sin detenidos y sin móvil confirmado, las versiones se empiezan a circular más rápido que las certezas. El exalcalde dice estar consternado, pero firme en que se investigue. La autoridad asegura que ya trabaja en el caso y la pregunta que queda flotando es ¿qué tan blindados estamos realmente con nuestros actores políticos en Veracruz cuando dejan el cargo? Porque si la violencia alcanza incluso a quienes ya no gobiernan, el problema no es individual, es colectivo y estructural. Noticias locales. Feminicidio flotó en el río. En el norte de Veracruz, en el río Tecolutla, a la altura de Papantla, el cuerpo de una mujer apareció atado a un costal con piedras. Se llamaba Mónica, tenía 27 años y la intención era clara: que no flotara, que no se encontrara y que el agua se llevara la evidencia. Pero fueron sus tenis reflectantes los que delataron. Pescadores de Paso de Valencia dieron aviso y así comenzó otra carpeta por feminicidio en el estado. El cuerpo presentaba huellas visibles de violencia, golpes, lesiones en el cráneo y fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia correspondiente. Hasta ahora no hay personas detenidas y cuando eso pasa en casos así, la angustia crece, porque la violencia contra mujeres en esta región no es novedad, pero cada caso vuelve a sacudir. Mónica dejó a un menor en orfandad y ese dato pesa, porque no es solo una cifra más en la estadística, es una familia rota, una vida interrumpida con brutalidad. Y el problema no parece ser la falta de protocolos. Veracruz tiene alerta de género en varias zonas. El tema está en la prevención real y en la capacidad de frenar agresiones antes de que escalen a este nivel. Colectivos feministas del norte del estado ya alzaron la voz, exigen que el caso se investigue con perspectiva de género y que no se diluya como un hecho aislado. Y ahí está el punto sensible, porque cada vez que ocurre un feminicidio se habla de indignación, de justicia, de seguimiento, pero en las comunidades el miedo permanece mucho más tiempo que los comunicados. Papantla no es ajeno a la violencia, pero encontrar a una mujer atada a un costal en un río tiene una carga simbólica brutal. Es intento de desaparición, es mensaje y es saña. Sin detenidos y sin una línea clara pública, las preguntas empiezan a multiplicarse. ¿Quién fue? ¿Había denuncias previas? ¿Se pudo evitar? La Fiscalía tendrá que esclarecer el caso y dar con los responsables. Eso es lo mínimo. Pero la discusión de fondo sigue pendiente. ¿Qué tan efectivas están siendo las redes de protección para las mujeres en el norte de Veracruz? Porque mientras los cuerpos sigan apareciendo así, algo estructural no está funcionando y eso ya no se puede maquillar.